Bueno, ¿cómo nos va a repercutir la caída de los precios del petróleo y las devaluaciones? Toda devaluación, lamentablemente, repercute en el poder adquisitivo de la gente. Entonces, quienes tienen ingresos fijos, que es el grueso de la población, a través de un salario, ese ingreso se deteriora con la devaluación. El lado positivo, por decirlo de alguna manera, es que vuelve un poco más competitiva la economía. Si el salario antes equivalía a $1.000 y ahora equivale a $800, bueno, tener a esa persona en la empresa a niveles internacionales es más barato. México es una economía muy integrada al mundo y por lo tanto cuando se logra abaratar, lamentablemente con la inflación, rápidamente comienza a activarse un sector de exportación. Tiene al lado a la principal economía del planeta, un mercado enorme, entonces tiene esta capacidad de rápidamente aprovechar esa devaluación para vender más. Simultáneamente tiene al turismo como una actividad central económica y el turismo también se beneficia rápidamente de una devaluación porque México está entre los 10 países de mayor atracción turística internacional, entonces eso permanentemente significa ingreso de capitales. También hay que destacar que es una devaluación que tiene poco que ver con lo que México haya hecho o no haya hecho. México, en general, macroeconómicamente, viene siguiendo una línea que incluso la llegada del PRI al poder no ha alterado, que va desde mediados de la presidencia de Fox, atraviesa toda la presidencia de Calderón, y yo creo que atraviesa hasta aquí toda la presidencia de Peña Nieto, y el mejor ejemplo es que Carten sigue siendo el director del Banco de México. Y que tiene que ver con que la macroeconomía se maneja con mucho cuidado y se maneja con cierta independencia de la política cotidiana. Me parece que eso es muy bueno. México tiene una línea abierta al Fondo Monetario Internacional permanentemente. México tiene más reservas hoy en dinero que Francia o que el Reino Unido. Estos son datos que para América Latina de los 80 hubiera sido impensado, ¿no? Entonces, cuando la inflación pega, cuando los precios del petróleo, ahora voy a volver sobre esto un minuto, pega, también hay que ver a quién le está pegando. Y hoy le está pegando a un México que macroeconómicamente está bien y que la caída de Brasil además le da un plus. Esos inversores un poco más riesgosos que no van a los bonos de Estados Unidos o a los bonos alemanes y que fueron a Brasil hace 6, 7 años, hoy están saliendo de Brasil muy rápido porque la calificación crediticia de Brasil se ha deteriorado. Y todo indica que México es el más atractivo de los países latinoamericanos. La idea esta de que México no puede crecer nunca 6 puntos, 7 puntos, como sí ha crecido Brasil, como sí ha crecido incluso Bolivia, Ecuador, Argentina, es cierto, pero también es cierto que aún en momentos muy complicados, México crece sistemáticamente al 2.5%. Y eso, en el largo plazo, que a veces es lo que busca un inversor, es un beneficio. La caída del petróleo es todavía más interesante porque no es solo un tema económico, es un tema geopolítico y es un tema tecnológico. Desde el punto de vista geopolítico es un intento de Medio Oriente de vender su petróleo frente a países que producir petróleo les sale más caro. A Venezuela les sale más caro, a México les sale más caro, a Estados Unidos les sale más caro. Entonces, llevar el precio tan bajo es una estrategia, sobre todo de Arabia Saudita, de que Estados Unidos no use fracking para producir petróleo. El fracking tiene costos elevados, y entonces, digamos, por abajo de $60 el barril, el fracking ya no es negocio, y Arabia Saudita tiene un buen margen, básicamente casi a $20 el barril, todavía Arabia Saudita gana dinero, y entonces saca jugadores del esquema. Sin embargo, Estados Unidos, y por eso decía que era tecnológico, esto es una carrera tecnológica, Estados Unidos logra casi semana tras semana que la producción vía fracking sea cada vez más barata. Y apela a la tecnología, apela a aquello que lo ha hecho una superpotencia, que es la tecnología. Entonces, la idea de Estados Unidos es que sí les va a costar al principio, están subvencionando, hay una serie de decisiones de política económica, pero que en el mediano plazo van a poder producir fracking, o sea, petróleo vía fracking tan barato como el petróleo de extracción que hace Arabia Saudita. Ahora, respetando las ideologías, porque la democracia es eso, ¿no? ¿Cuál es el líder ideal, el gobernante ideal para un país? A ver, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que el gobernante ideal tiene que tener, primero, varias de las cualidades del ciudadano ideal y del ciudadano medio. O sea, no podemos tener gobernantes que salgan de otro lado que la sociedad. Entonces,
hablábamos antes que si la corrupción es estructural y está repartida, es muy difícil encontrar un gobernante que pueda aislarse de eso, ¿no? Esto no quiere decir que, digamos, que solo si la sociedad fuera impoluta habría gobernante. No, digamos, la política tiene un componente muy complejo de regular comportamientos masivos y eso siempre tiene costos y eso siempre complica la situación. Pero yo diría que el gobernante ideal tendría que ser muy empático. Tendría que ser una persona que se pueda poner en el lugar del otro. Cuando uno ve a veces incluso obras públicas que uno sabe que hay en principio una buena predisposición, mejorar la infraestructura, la gente suele decir, claro, pero ellos viajan en helicóptero. Y yo creo que a veces, y por eso vuelvo a lo pedagógico, ¿no? A veces hay que explicarle a la gente que este problema un momento puede ser beneficio de otro momento, o que esto es necesario para atraer cierto tipo de inversión, pero hay que ponerse en el lugar. Si uno no se logra poner en el lugar del otro, es muy complicado cualquier relación humana, y la política entre ellas. La honestidad es otro valor que se le debería demandar a los políticos, y la capacidad también. Y en esto me parece que hay un punto muy importante. Las universidades, nosotros charlábamos hace unos meses con un colega que nos decía que a fines de este año México va a tener 87 carreras de ciencia política. Entonces, cuando tenemos 87 carreras de ciencia política y las últimas 7 creadas solo este año, quiere decir que hay un mercado, hay gente que quiere hacerlo cada vez mejor, que quiere hacerlo más profesionalmente, que quiere buscar una formación académica de alto nivel, y eso nos va a llevar a mejores políticos. No es fácil, hay que tener confianza en las instituciones educativas, hay que tener confianza en los medianos y largos plazos, y hay que tener confianza en los chicos, que a veces no es fácil, pero yo creo que son la salida, en parte, a una política más profesional, más honesta y más humana. Pues gracias, doctor. Muy amable. Y nos vemos el próximo domingo.